coro unido de la tercera edad, pararse en aquel altar de la iglesia de Bellavista, Caná, y entonar himnos como una ofrenda a Dios que para mí fue un momento maravilloso, un momento muy especial. Y yo quiero pedirle en este momento a los hermanos de nuestra iglesia, y esto lo estoy diciendo no solamente porque soy el pastor de esta congregación que tenía allí participantes y me dio mucho orgullo verlos allí, sino porque a mí, como una persona que se congregó allí, me resultó muy edificante. Me gustaría que los hermanos de nuestra iglesia que participaron de esa experiencia se pongan de pie, que estuvieron en el coro. Ahí está parte de la representación centralina, y María Velardo, ¿verdad?, que fue a la banderada fue un momento muy especial. Pueden sentarse, hermanos, y de verdad que participaron ustedes de un momento único. Amén. 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 Qué bueno. Qué bueno. Este asunto de las metas me ha estado persiguiendo durante estas últimas semanas, y me parece que esto de hablar de las metas en la vida, en las metas que uno tiene, hermanos y hermanas, y cómo uno de alguna forma conecta bíblicamente con ese tema, merece que nosotros hagamos un alto y consideremos algunas cosas. Con la inmensa probabilidad de que este mensaje de hoy lo tenga que dividir en 2 domingos, hoy y el próximo domingo. Cuando uno piensa en las metas en la vida, uno puede pensar livianamente en un ejercicio que le permite a un ser humano definir unos derroteros, unos anhelos, y esos derroteros y esos anhelos, obviamente, en la mente y en el corazón de la persona están conectados. Claro que están conectados con el entendimiento que esa persona tiene de lo que va a ser feliz su vida. Nadie se pone metas para ser un infeliz, ¿verdad? Así que lo que uno define como un anhelo, como un derrotero, consciente o inconscientemente, ya eso está conectado con el entendimiento que uno tiene de que si para allá es que va la vida mía, pues en esa dirección yo voy a conseguir eso que llamamos la felicidad. Algún nivel misterioso de satisfacción profunda. Y la realidad es, hermanos y hermanas, que cuando pensamos bien en eso nos damos cuenta que la cosa no es tan sencilla. Porque de repente empezamos a darnos cuenta que esas cosas que llamamos metas no surgen del aire, no surgen como por arte de magia. Sino que eso que en algún momento definimos como meta, y por eso hay que mirar no solamente el delante del asunto, ¿verdad?, como diría un estudioso de las cosas bíblicas hablando de otro tema, no solamente el delante, si yo tengo como meta hacer tal cosa o hacer tal cosa con mi vida, sino que por eso es que está aquí en el tema, no es un capricho esa palabra que está ahí, trazando y alcanzando metas. Porque antes de usted perseguir algo es porque lo ha
Generalmente porque lo pensó, porque lo deseó, porque lo concibió. No quiero ponerme con cursilerías, pero antes de que Frances y yo fuésemos papás, nosotros, en ese tiempo que definimos que no queríamos todavía tener hijos, pero nosotros ya, y lo digo con mucha seriedad, aunque parezca, nosotros ya nos pensábamos y nos veíamos caminando por algún parque con la familia que nosotros pensábamos en el corazón que deseábamos tener, con los 2 hijos o las 2 hijas que deseábamos tener. Claro, el fuego del Espíritu fue muy fuerte y esa matemática cambió. Pero fue porque primero nosotros anhelamos hacer eso. Así que de repente uno se empieza a dar cuenta, hermanos y hermanas, que hay una serie de elementos que empiezan a incidir sobre las metas, la forma, escúcheme bien, por favor, que lo de hoy no es liviano. No es tampoco un misterio, pero no es liviano. ¿Cómo desde el mismo hogar que nos va formando y criando, cómo eso condiciona y afecta las metas que uno va teniendo en la vida? Miren a la gente que ustedes tienen a su alrededor en su diario vivir. Mire a ver si es o no es cierto que hay personas que están criadas en unos ambientes en los cuales el peso de ese ambiente de crianza es tal y se junta con lo que hay adentro de la persona también, ¿verdad? Que el anhelo mayor de esa persona, ay hermano, ustedes viven en el mismo país que yo, que el anhelo de esa persona en un momento dado se convierte prácticamente a reproducir lo que ha sido la vida de sus padres. Y estoy hablando de eso o para bien o para mal. O para bien o para mal. Y por ahí están por ahí están desde los ciclos de la pobreza y de la dependencia en ciertos sectores de la sociedad, hasta los ciclos de los fraudes y de los engaños en otras partes de la sociedad. Porque aquí solamente demonizamos a uno, pero no hablamos de los otros. ¿Qué factores inciden en la manera, eso que está diciendo Elizabeth, de cómo es que uno construye, lo está diciendo desde que empezó el culto? ¿Cómo es que uno construye ese orden? ¿Cómo es que eso se va fraguando en uno? Los jóvenes que están aquí, las personas tal vez no tan jóvenes, pero que están en etapas de la vida que todavía saben que queda mucha vida por delante, y aún otros que pueden pensar que están acariciando los otoños de la existencia, pero todavía también, todos los días hay que levantarse para seguir viviendo. ¿En qué medida esa cuestión de las metas es una cosa así pura que sale del aire, ¿verdad? Como si fuera en una probeta in vitro. ¿O en qué medida eso está afectado? Lo que decía ahorita, ustedes tienen personas que se han criado en ambientes. Yo los he visto, que en un momento dado la construcción en su mente es tal que se conforman con reproducir lo que ha sido la vida de sus padres. Y hay otras personas que por las razones que sean,
que en eso sí que no podemos entrar hoy, porque tampoco yo soy psicólogo, soy pastor, que por las razones que sean, los factores que se movieron y que gravitaron alrededor de él o de ella en su crianza, tal vez fueron tan negativos que lo único que se les mete en la cabeza es: yo sigo amando a mi familia, pero yo voy a hacer con mi vida algo diferente. O yo amo estas cosas de mi familia, pero en estas otras yo quiero construir con mi vida una cosa diferente. Porque tampoco es que sea todo blanco o negro. ¿Es así o no es así, mami? ¿Verdad que es así, mami? Yo miro a mami porque mami es la más que sabe. Papi se cree que es el más que sabe, pero es mami. Miren lo que Pablo nos está diciendo en lo que Elizabeth leyó ahorita. Miren cómo había sido. Pablo lo coge para hablar de otra cosa, pero yo me doy el permiso para hablar de esto. Miren cómo en la lectura bíblica a la que Elizabeth nos invitó hoy, hay la oportunidad maravillosa para hacer un ejercicio parecido. Miren lo que dice Pablo. Antes de los versos, como siempre les he dicho, ¿verdad? Hay que buscar. Un poquito antes de los versos que leyó Elizabeth, para entonces entender lo que se leyó. De repente Pablo sale hablando de que todo eso lo tiene por pérdida. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice que todo eso lo tiene por pérdida? No hay el tiempo, ¿verdad? Pablo estaba peleando, Pablo estaba enfrascado en un teje-meneje con una gente que estaban predicando unos acentos y unos énfasis distintos a lo que él estaba manejando. Entonces Pablo siente que tiene que enfrentar eso. Se está convirtiendo gente, esto no tiene que ver con el tema, pero es importante para lo que se está convirtiendo gente de otros pueblos, de otras etnias, que no conocían el asunto ni del pacto en el Sinaí, ni nada de esas cosas, ni de las tablas de la ley de Moisés, ni nada de eso. ¿Van viendo? Y entonces Pablo dice: mire compadre, esta gente que viene de otros pueblos y de otras culturas, de otros trasfondos, no pueden manejar, no han manejado esto otro, que esto otro lo manejamos nosotros, porque nosotros somos parte de ese pueblo. El cumplimiento de la ley, de las disposiciones de la ley, como manera para alcanzar el favor y la gracia de Dios. Por eso es que en uno de los versos que leyó Elizabeth, que Pablo dice: yo quiero la justicia que es por la ¿qué? Yo quiero la justicia que es por la fe. Y ahí ya se va construyendo un molde distinto, porque los moldes son los que ayudan a definir las metas. Eso es lo que estoy tratando de decir. Usted no puede hablar de metas si usted no tiene claro cuáles son los moldes que usted tiene para formar esas metas. Entonces Pablo dice todo eso. ¿Y qué es todo eso? Pablo, un hombre extremadamente brillante, Pablo habla ahí de siete títulos, de 7 designaciones. Escúchenme, por favor. Esta parte es un poco engorrosa, pero es para que caigamos en lo que quiero. Pablo habla de 7 títulos que dentro del esquema cultural, religioso y social del pueblo judío le hacían a él una persona ¿de qué? Le hacían a él una persona cuyo lugar, cuyo sitial, cuyo honor estaba ¿qué? Estaba asegurado. Por eso es que él dice: si es por gloriarme por esos factores, yo soy el que más razones tengo para gloriarme. ¿Habiendo? ¿Cuáles son? Miren lo que dice él: nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Miren los 7 títulos: circuncidado al 8º día, israelita de raza, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, respecto a la ley fariseo,
celoso perseguidor de la iglesia, en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable. Díganme si el propio Pablo no escogió ser israelita. Pablo no decidió que lo circuncidaran al 8º día. Pablo no decidió ser de la tribu de Benjamín. ¿Qué cosas hubo? ¿Qué cosas hubo? Lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a ver el texto así, sobre todo en esta época, ¿qué cosas hubo en esos factores de formación de Pablo que lo llevaron a él a tomar otras posturas en la vida? A tomar otras decisiones eventualmente con su vida. Porque eso de ser perseguidor de la iglesia, eso no salió de la nada. Y la propia escritura bíblica nos dice que en un momento dado ese era el gran proyecto en la vida de Pablo. Así que antes de hablar así livianamente de las metas, pongámonos a pensar, y lo voy a repetir por tercera y por cuarta y por 10ª vez, ¿qué factores inciden en nuestra vida para eso que nosotros llamamos, para ese ejercicio de forjar metas en la vida? Y cómo nosotros, y aquí va la pregunta, aquí va la pregunta con otra carga, y cómo nosotros afectamos la vida de otras personas para que elaboren qué tipo de metas. Yo escuchaba a una persona de esta iglesia, esto es tan serio, hermano. Yo escuchaba a una persona de esta iglesia en un momento dado de nuestra relación pastoral, diciéndome: mira, pastor, yo no supe lo que fue tener un cuarto propio o un espacio propio que yo pudiese llamar mi cuarto, hasta que yo no tuve, yo no sé cuántos años, me dijo, 13, 14 años. El nene de Gamaliel y de Rosín siempre tuvo su propio cuarto. Allá mis 2 hermanas fueron las que tuvieron que dividirse la parcela del cuarto de ellas para vivir. Miren a ver si el asunto no es un poquito más serio de lo que parece. Y esa persona hoy es una persona altamente emprendedora que ha empujado un proyecto de vida maravilloso. Y no es uno solo el que me ha dicho eso. Están aquí en esta mañana, emprendiendo vidas con empuje. Porque precisamente eso que vivieron, ¿qué pasó? Eso que vivieron les llevó a ellos a tomar conciencia de que había que ¿qué? De que había entonces, en ese molde que estoy diciendo, había que poner en el molde una tinta y una pintura de esfuerzo y de trabajo y de denuedo y de sacrificios para poder alcanzar otra cosa en la vida. Estoy hablando de ti y de otro más que está aquí hoy. Pablo tenía su vida, miren, Pablo estaba de lo más bien socialmente hablando. ¿Están viendo lo que? Pablo estaba muy bien. Y de momento, y aquí es que viene la cosa que nos toca más de cerca, en el camino a Damasco.
se encontró con que todo eso que ya estaba dado en su vida lo tenía que poner. Lo tenía que poner en otra balanza. Fíjese que no le dije un título, le dije 7. Por eso es que es importante eso que leímos en la mañana. 7. 7 cosas que estaban ahí como pedras, como ladrillos ahí construyendo el fundamento de una vida. Y de momento Pablo se encontró con otra cosa que le hizo ¿qué? Que le hizo comenzar a reformular su proyecto de vida. Mire a ver si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Mire a ver si usted quiere entender lo que es trazando, porque antes de hablar de las ¿cómo es que se trazan las metas? Naturalmente para nosotros los creyentes siempre va a ser fundamental el decir que en la persona de Jesucristo nosotros tenemos el molde y el criterio rector por excelencia para trazar nuestras metas. Pero Pablo dice algo en esa lectura que se hizo ahorita, que si uno no lo maneja con salud y con entendimiento puede hacer mucho daño. Y aquí es que yo quiero que la iglesia me atienda bien. Porque ese es el problema con el texto bíblico, que el texto bíblico puede resultar una herramienta para bendecir. Pero también el texto bíblico puede resultar equivocadamente utilizado una herramienta muy poderosa para linchar gente y para tronchar gente y para mutilar gente. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo que tiene por pérdida? Cuidado, cuidado, cuidado. Pablo habla de que todo lo estima por pérdida por el conocimiento de Cristo. Y eso es lo que digo, hay que manejar en las cabezas nuestras con mucho cuidado para que, como yo he insistido en estos 13 años, siempre nuestra espiritualidad se mantenga como una espiritualidad sana y no una espiritualidad enferma. Pablo está diciendo, todas aquellas cosas que yo utilizaba para autoenaltecerme y para autoexaltarme y para autoglorificarme, todas esas cosas ahora han pasado a otro plano. Eso sí que es lo que Pablo hace. Y dice, y ahora lo que ha venido a ocupar, y ahí es que está la belleza del texto bien utilizado, lo que ha venido a ocupar el espacio prioritario en mi vida, y ese espacio prioritario entonces me ayuda a redefinir cuáles son ahora mis metas y mis proyectos de vida. Por eso que estoy hablando hace rato del molde, para el que quiere entenderlo, del molde. Hable de metas, pero hable del molde. Y Pablo dice, espérate. Que todas esas cosas que servían para que yo me creyera muy importante y muy protagónico y con mucho standing social y religioso y cultural, y que servían para autoenaltecerme, para autoglorificarme, todo eso lo cambio porque ahora lo que anhelo es el conocimiento de Cristo. ¿Y qué es el conocimiento de Cristo, hermanos y hermanas? Bíblicamente hablando, Pablo lo que nos está diciendo es, mi prioridad ahora es ese conocimiento. ¿Y ese conocimiento es qué? Ese conocimiento tiene que ver con vivir. No es meramente una cuestión de entenderlo intelectualmente, es vivir, sentir en las entrañas, en el pensamiento, en el corazón, en toda la vida,
vivir la experiencia de sentir a Jesucristo como la norma de mi vida. Entonces uno va a los evangelios. Y a eso vamos el domingo que viene. Porque si aquí dice lo que se leyó ahorita, que se proyectó en la pared, ¿qué es eso del conocimiento de Cristo? ¿Cuál fue el conocimiento que Jesús le legó a sus discípulos? Para ayudar a trazar y a perseguir metas saludables y correctas. Le voy a dar un ejemplo nada más para que vean por dónde vamos. Trazando y alcanzando metas. Y Pablo dice, alcanzar, yo lo que quiero es tener ese conocimiento, que hay una cuestión vivencial. Ahí hay una cuestión vivencial. Eso todavía hasta a mí me resulta tan difícil explicarlo. Lo confieso después de 23 años en la pastoral. A lo mejor Ángel Luis lo explica así con un chasquido en la mano izquierda, pero a mí todavía ese asunto de cómo es que uno abre la vida, no solamente para conocer empíricamente unas verdades, sino para sentirlas, para experimentarlas en el diario vivir. A mí todavía, yo confieso, para cuenta, no sé cómo vas a poner eso en el Facebook, porque yo todavía eso no sé ni cómo explicarlo bien todavía. Termino con esto, son las 12 menos 10. Mucho cuidado con eso, porque ese asunto de la pérdida, hay que tener cuidado cómo uno maneja ese término de la pérdida, ¿verdad? Porque para Pablo no fue pérdida. Si era fariseo, como dice ahí, tuvo que ¿qué? Tuvo que estudiar. Y aquí es donde el lenguaje de la iglesia históricamente ha fallado. Aquí es donde muchas veces, no quiero generalizar, muchas veces el lenguaje de la iglesia se ha escocotado y se ha colgado. Porque cuando nosotros vemos a Pablo fajado en Primera de Corintios, metiéndole mano a los filósofos griegos en el Areópago, ¿qué hacía falta para bregar con esa gente? ¿Qué hizo falta para bregar con aquella gente? ¿Ah? No podía ir cualquier persona iletrada, ignorante, perdonen, a ir a fajarse con esa gente allí. Tenía que ir una persona documentada, conocedora. Por eso es que se puede poner a manejar los principios del evangelio a base de lo que ellos conocían y entendían. Eso no salió del aire, es porque estaba preparado. Por eso es que digo que esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Porque para Pablo ese conocimiento fue importante. Ese otro conocimiento del que estoy hablando ahora. Por eso es que entonces uno entiende. Ahí es que uno entiende. Cuando Pablo, en esos textos que se leyeron en la mañana de hoy, es que la Biblia es una cosa tan maravillosa. Ahí es que uno entiende por qué Pablo, qué rayos es eso que Pablo está diciendo cuando dice, con los débiles me hice ¿qué? Con los débiles me hice débil.
Y para eso hay que tener entendimiento y conocimiento y sabiduría y la cabeza bien puesta en su sitio. Y fui todo, dice en un momento dado en una de las versiones bíblicas, miren lo que dice, y fui todo para todos. ¿Qué clase de gigante en eso? Y fui todo para todos, es decir, ese conocimiento que Pablo derivó, que le ayudó a reformular sus metas de vida, le permitió entonces a él ejercer efectivamente lo que se convirtió en su gran meta y en su gran proyecto de vida, que fue el ministerio de la proclamación a los otros, que antes no eran parte del pueblo de Dios. Escúcheme bien. Yo lo que les estoy diciendo con esto, hermanos y hermanas, denle la oportunidad al Señor para que el conocimiento que Él ponga en sus mentes y en sus corazones, ustedes van a ser capaces de descubrir que ese conocimiento que Él pone nos ayuda a redefinir nuestros proyectos y nuestras metas de vida. Y que en esa misma medida en que permitamos esa experiencia que Pablo tuvo, nosotros vamos a poder descubrir que esos proyectos y que esas metas de vida las vamos a poder luchar y las vamos a poder alcanzar con un enorme grado de satisfacción y de felicidad, no importa que sea lo que pase en el camino. Miren, hermanos, en el orden que estaba hablando la directora de culto aquí, está diciendo, ese conocimiento de Cristo en mi vida me ayudó, es lo que Pablo está diciendo en el fondo, me ayudó, me permitió que el resto de las cosas que yo emprendiera e hiciera fueran cosas que realmente tuvieran frutos y valiese la pena perseguirlas. Pero la cosa empezó por ahí. Permítale al Señor que su encuentro con Él, el suyo con Él, sea de tal magnitud y de tal calado en su vida, que usted va a descubrir que sus proyectos de vida se van a llenar de sentido y de significado, de frutos y de bien para usted y para otros. Yo leía esto de Pablo diciendo que yo estoy tratando de... Lo he leído no sé cuántas veces, hermano. No sé cuántas veces, y cada vez que lo leo, como que siento que más me falta por entender lo que estaba diciendo. Cada vez siento que me falta más por entender lo que estaba diciendo. Pero en estos días, cuando volví a leer ese texto, yo pensé en mi pueblo, no en este también, pero en el pueblo. Pablo le adscribe tal importancia a esa experiencia del conocimiento de Jesucristo, le adscribe tal importancia, que dice algo que yo confieso, en mis 46 años de vida y en mis 23 años de estudiar el texto bíblico, que nunca lo había visto, y me lo estoy gozando de una manera extraordinaria. Antes de anoche, estoy ahí enredado con el texto otra vez, y sigo viendo a Pablo diciendo, no pretendo haberlo alcanzado ¿qué? No pretendo haberlo alcanzado ya. Y combinado con eso otro que también se leyó aquí. ¡Wow! ¿Dónde estaban ustedes cuando se leyó eso ahorita?
Ustedes oyeron lo que se leyó ahorita, que nosotros cuando corremos y luchamos y forjamos la vida, ¿cómo era que decía Elizabeth? No somos como quien está dando golpes en el aire. Oigan eso, todo tiene que ver con las metas. Nosotros no estamos dando golpes en el aire. No estamos dando golpes en el aire. Por eso es que es tan importante que los jóvenes y los adultos que están cerca de los jóvenes les ayuden, les pastoreen, les acompañen y les apacienten en ese proceso de formar metas. Pero es primero poniendo un molde sano para que de ese molde salgan buenas metas. Es que ese es el problema. Después que pusimos el tema, es las metas, pero es el molde que metemos en la cabeza el que define las metas. Y si el molde no está bien, las metas no van a estar bien tampoco. Y Pablo diciendo, no pretendo haberlo alcanzado, corro hacia la meta. Pablo diciendo, yo sigo adelante. Y de repente, de esas cosas que uno despierta, y uno lee otras cosas de Pablo, eso mismo que se leyó de Primera de Corintios. Y vamos a tener que recuperar como país, en el discurso nuestro, es mi apreciación, y con esto termino en esta mañana, es mi apreciación. Vamos a tener que rescatar este ángulo de Pablo, porque a mí se me ocurre decir en esta mañana, y lo digo con temor y con temblor, que Pablo, diciendo eso, es una figura que viene a ser una contrapropuesta a la manera en que mucha gente vive en este país en el que usted y yo vivimos. A la manera en que mucha gente en este país construye esos moldes que le permiten, que lo impulsan a forjar metas y aspiraciones, o la falta de metas y aspiraciones. Fíjense a Pablo diciendo todo el tiempo, yo quiero alcanzar, yo quiero asir, es decir, yo quiero agarrar, yo quiero lograr aquello que ya me agarró a mí. Yo quiero conquistar, perdónenme esa palabra, que no es la que más necesariamente me gusta, pero yo quiero conquistar aquello que ya me conquistó. Y está Pablo todo el tiempo hablando de una ética, eso es una ética, de perseguir anhelos, de perseguir proyectos. Es una ética que lleva a la vida a elevarse. Mírenlo, quiero alcanzar, quiero asir, quiero conquistar. Es una ética, y alguien lo podría llamar, es una ética de máximos. Cuidado, porque en este país hay un montón de gente que vive con una ética de mínimos. Miren a la gente que tenemos, miren a mucha gente que tenemos en estos dedos, a ver. Si usted entiende o no entiende lo que estoy diciendo, una ética de mínimos. Piénsenlo, porque esto es para pensarlo, no es para decir 4 amenes ni aleluya. Esta de hoy es para pensarla. Por eso que yo le he dicho que las iglesias que yo pastoreo nunca van a tener ni 400 ni 500, porque la gente viene a la experiencia religiosa a otra cosa. Y yo no soy bobo, yo lo sé, yo vivo en este país. Yo estoy clarito en eso, clarito. Porque sé cuál es mi molde, porque tengo el molde claro, por eso que sé para dónde voy en este asunto. Pablo está hablando de conquistar, de lograr. ¡Ay, ese drive! Ese empuje de seguir.
Y nosotros vivimos en un país en el que mucha gente vive con la ética de los mínimos, Carmen Tocuyo. ¿Sabe dónde empieza eso? Usted sabe, ¿verdad?, dónde empieza eso. Ahí mismo en casa. No malentiende el ejemplo, no malentiende el ejemplo. El muchacho saca una C o una D y hay tipos tan brillantes, que son brillantes, y le dicen, ¡ah! Eso no es nada, mira mami, yo nunca fui a una lumbrera en la escuela y fíjate, tengo un trabajo que me gano el mínimo y con eso vivo. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo lo he visto. Yo lo he visto muchas más veces de lo que ustedes puedan creer. Y lo veo y lo intuyo y lo olfateo en actitudes de la gente. Y no se trata de que sea un estofón, no. El asunto es no enseñarle. El issue no es la C o la D, el issue es el esfuerzo. Que haya proporcionalidad entre el resultado obtenido y el esfuerzo invertido. Si nosotros vamos a hablar de metas en serio, entonces tenemos que hablar de esa parte ética. ¿Cuál es la proporción que hay entre el esfuerzo invertido y el resultado obtenido? Pero mírenlo aquí en Pablo, uno lee en Pablo, yo no sé si soy yo, ¿verdad? Pero uno lee en Pablo ese empuje. Yo quiero así, mírenlo, piénsenlo. Yo quiero así. Yo no lo he alcanzado todavía. Ahí está ese empuje. Y lo más hermoso de todo, hermanos y hermanas, para nosotros como creyentes la tenemos fácil y no la vemos, es que Pablo lo que nos está diciendo es, en la persona de Jesucristo fue que yo encontré ese empuje. Alguien me puede decir, pastor, diferimos. Esa es la parte bella de esto. Esta es la parte bella del asunto. Pastor, diferimos. Porque el empuje ya Pablo lo tenía en la formación religiosa de esa farisea, y yo le voy a decir, usted tiene razón. Porque los que hemos leído un poquito de la crianza de una persona para que llegara a ser un fariseo, ese empuje para poderle atosigar sus argumentos al otro, una cosa bien fuerte. Lo que pasa es que Jesucristo le da a Pablo otro tipo de empuje. Le da otro tipo de empuje. Por eso es que yo también prefiero el empuje que me da Jesucristo. Porque el empuje que me da Jesucristo siempre va a procurar ser un empuje sano, un empuje edificante, un empuje para construir, un empuje para edificar, un empuje para propiciar encuentros. Así que el asuntito de trazar y alcanzar metas no es tan 2 más 2 igual a 4. Lo que sí yo les aseguro a ustedes, hermanos y hermanas, es que nosotros en Jesucristo hemos logrado, con todas las imperfecciones que uno pueda tener, pero podemos decir que en la persona de Jesucristo, como le ocurrió a Pablo, uno puede ir definiendo, uno puede ir tejiendo, uno puede ir teniendo un mejor discernimiento de cuáles son las metas que la vida de uno debe tener
y cuáles son los caminos para llegar a esas metas. Eso sí yo se los aseguro, hermanos y hermanas. Y confieso, y soy el primero en confesar sin vergüenza alguna, que Jesucristo, siento, con todas las imperfecciones que tengo, siento que Jesucristo es el que mejor me ha ayudado en esa faena de vida, de definir, de discernir y de empujar mi vida para alcanzar las metas en el área de la vida que sea, porque ahora el ejercicio, por eso es que el sermón es medio incómodo, porque ahora el ejercicio es que cuando nosotros salgamos de aquí, nosotros tenemos que entonces evaluar, empezando por mí, cómo es que en esta etapa de mi vida yo estoy trazando, yo estoy definiendo, yo estoy tejiendo y estoy alcanzando las metas de vida que deseo. Por ahí vamos. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.